La habitación que no duerme. Nunca creí en esas historias de parálisis del sueño hasta que me sucedió a mí, una y otra vez, en la misma habitación donde duermo cada noche. Al principio pensé que era solo estrés, el cansancio acumulado de meses sin descanso, pero pronto entendí que algo más oscuro acechaba en esa quietud obligada, en esa sensación de estar atrapado entre el sueño y la vigilia, sin poder mover ni un músculo, con una presencia que me observaba desde la sombra. Todo comenzó en la vieja casa que heredé de mi abuelo, un lugar que siempre me pareció extraño, con sus paredes agrietadas y ese olor a humedad que nunca desaparecía. La habitación que me asigné para dormir tenía una ventana pequeña, cubierta por cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz del día, y un armario antiguo que chirriaba con el viento. La primera vez que experimenté la parálisis fue una noche sin luna, cuando el silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi corazón reverberar en mis oídos. Me desperté, o al menos eso creí, y sentí que mi cuerpo estaba inmóvil, pesado como si alguien lo sujetara con fuerza. La oscuridad de la habitación parecía haberse espesado, y en la penumbra distinguí una figura sentada al borde de mi cama, una sombra negra sin rasgos, pero con un peso aterrador en la garganta. Quise gritar, mover un dedo, pero nada respondía. Solo podía respirar con dificultad mientras esa presencia parecía absorber el aire a mi alrededor, llenando el cuarto con un frío que calaba hasta los huesos. Gradualmente, la sombra se inclinó hacia mí y sentí un aliento helado en mi rostro, como si quisiera susurrarme algo, aunque ningún sonido salía de sus labios invisibles. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, logré abrir los ojos y la figura desapareció en un parpadeo, dejando solo el eco de un suspiro que me heló la sangre. Esa noche supe que no estaba soñando. A partir de entonces, la parálisis se volvió una visita nocturna recurrente. Cada vez que intentaba dormir, el cuerpo me traicionaba. Quedaba atrapado en ese limbo entre el sueño y la vigilia, con la sombra que se manifestaba con variaciones inquietantes. A veces era una mujer de cabello largo y ojos vacíos, otras una criatura indefinida que susurraba palabras en un idioma que no podía comprender, pero que me llenaban de terror y desesperación. Busqué ayuda, recurrí a médicos y psicólogos, quienes me aseguraron que era solo ansiedad y estrés, pero ninguna pastilla ni terapia lograba detener esas noches. Poco a poco, la fatiga se acumuló, y con ella, la sensación de que la sombra no solo me visitaba, sino que estaba ganando presencia en mi mundo, filtrándose en las grietas de la realidad. Una madrugada, decidí grabar la habitación con una cámara para intentar capturar algo tangible, un testimonio de lo que vivía. Al revisar el video, no encontré imágenes claras de la sombra, pero sí un ruido extraño, un murmullo persistente que parecía provenir de las paredes y un leve parpadeo en la luz que se reflejaba en el espejo del armario. Esa misma noche, la parálisis fue más intensa que nunca. Sentí que la sombra se desprendía de la esquina y se acercaba lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia mi rostro. Intenté gritar, pero solo salió un susurro ahogado. En ese instante, la luz del pasillo se encendió y la figura se desvaneció. Me incorporé sudando y temblando, y sentí que algo había cambiado. El aire estaba cargado de una electricidad inquietante, y el espejo del armario reflejaba no solo la habitación, sino también una figura oscura detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Comprendí entonces que la sombra no solo se manifestaba cuando estaba paralizado, sino que había encontrado una forma de quedarse, de acecharme incluso en mis momentos de vigilia. Decidí enfrentarla, investigar la historia de la casa y buscar alguna explicación.
descubrí que mi abuelo había vivido solo allí durante años y que había sufrido episodios similares que él describía como la visita de la noche eterna. En sus viejas notas, hablaba de un espíritu atrapado entre mundos, una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación de quienes quedaban paralizados en el sueño. Según sus escritos, la sombra era un fragmento de una maldición que residía en la casa, un eco de una tragedia olvidada que marcaba a quienes habitaban ese lugar. Armado con ese conocimiento, intenté romper el ciclo. Preparé un ritual con hierbas y símbolos que encontré en los diarios de mi abuelo, esperando ahuyentar la presencia. La noche del ritual, la parálisis llegó con una fuerza descomunal. La sombra apareció, más nítida que nunca. Su rostro era solo un vacío oscuro que absorbía toda la luz. Me habló con una voz que resonó dentro de mi cabeza, un susurro que decía: no puedes escapar, esta es tu prisión. Con el amuleto que había preparado, repetí las palabras antiguas, sintiendo cómo la energía en la habitación cambiaba, como si una batalla invisible se librara entre la sombra y yo. Finalmente, un grito silencioso rompió el aire y la figura se desvaneció en una niebla negra que se disipó lentamente. Al amanecer, desperté libre, sin la opresión en el cuerpo ni la presencia oscura. La habitación parecía diferente, más ligera, y el espejo solo reflejaba mi imagen. Desde entonces, la parálisis no ha vuelto, pero la experiencia me dejó una marca indeleble. Sé que en esa habitación ocurrió algo que trasciende el sueño, un encuentro con una oscuridad que habita en los límites de la conciencia y que, aunque vencida, siempre acecha en el silencio de la noche, esperando el momento para regresar. Ecos en la penumbra. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Martina sentía cómo su cuerpo se paralizaba en la cama, atrapada en una prisión invisible que la dejaba a merced de sus peores temores. La parálisis del sueño, le habían dicho los médicos, un fenómeno común y benévolo, pero para ella era una puerta a otro mundo, uno donde las sombras susurraban y los ecos del pasado reclamaban su atención. Al principio, pensó que era producto del estrés, las largas jornadas en la oficina, el insomnio acumulado, la ansiedad reprimida. Sin embargo, con el paso de las semanas, las experiencias comenzaron a intensificarse. No era solo la incapacidad para moverse, ni el peso opresivo en el pecho. Era la presencia que sentía al borde de su visión. Esa figura oscura que no tenía rostro, pero que emanaba una energía ancestral y perturbadora. En esas noches, Martina intentaba gritar, pero ningún sonido escapaba de su garganta. Solo podía esperar, congelada, mientras la sombra se acercaba lentamente, susurrando palabras incomprensibles que parecían una mezcla de lenguas olvidadas y lamentos antiguos. Una noche, al borde de la desesperación, decidió enfrentar aquello que la aterrorizaba. En vez de resistirse, intentó relajarse y abrir la mente al mensaje que la sombra intentaba transmitir. Cerró los ojos y permitió que las imágenes invadieran su conciencia. Un paisaje desolado, árboles retorcidos y un cielo que parecía llorar cenizas. En medio de ese páramo, una figura encapuchada caminaba sin prisa, cargando un farol que emitía una luz tenue y azulada. La sombra era esa figura, un guardián de secretos olvidados, atrapado entre mundos, buscando redención. Martina comprendió que su cuerpo paralizado era un puente, un canal para que aquella entidad pudiera comunicarse. Durante la siguiente semana, comenzó a anotar cada detalle, cada palabra susurrada,
que poco a poco se fue transformando en un lenguaje reconocible. Descubrió que la sombra era el eco de una mujer llamada Isela, quien siglos atrás había sido acusada de brujería en un pueblo cercano y condenada a vagar eternamente por su inocencia perdida. Su espíritu, atrapado en un limbo, usaba las noches para buscar ayuda, para encontrar a alguien que pudiera liberarla de su prisión etérea. Decidida a poner fin a aquella maldición, Martina rastreó archivos antiguos, visitó bibliotecas y habló con ancianos del lugar, reconstruyendo la historia de Isela. Encontró que la clave para su liberación estaba en un ritual ancestral que debía realizarse en la noche más oscura del año, justo en el lugar donde fue ejecutada. Cuando llegó el día señalado, Martina se adentró en el bosque donde todo había ocurrido. Con un medallón que había encontrado entre las pertenencias de Isela, recitó las palabras aprendidas durante sus visiones. La sombra apareció una vez más, esta vez con una expresión de esperanza y alivio. A medida que el ritual avanzaba, la figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un suspiro liberador que pareció limpiar el aire y el alma de Martina. Desde entonces, las parálisis nocturnas cesaron y las sombras se disolvieron en la penumbra de su memoria. Sin embargo, cada vez que la oscuridad envuelve la ciudad, Martina siente un suave susurro, un agradecimiento tenue que le recuerda que en el silencio de la noche, los ecos del pasado siempre encuentran un camino para ser escuchados. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. Al cerrar los ojos, esperando encontrar solo la calma que había recuperado, sintió un frío intenso recorrer su espalda. Una nueva presencia se manifestó, esta vez menos oscura y más vibrante, como si el espíritu de Isela hubiera dejado una semilla de energía en el mundo tangible. La voz que escuchó no era un lamento ni una súplica, sino una invitación, un llamado a seguir explorando los secretos enterrados bajo la superficie de su realidad cotidiana. Martina comprendió entonces que la liberación de Isela no había sido el final, sino el comienzo de un viaje más profundo. La sombra que había conocido era solo un fragmento de un entramado mayor, una red invisible de almas atrapadas, historias no contadas y verdades ocultas en las grietas del tiempo. Guiada por un impulso irrefrenable, volvió al archivo donde había hallado el diario de Isela. Esta vez, sus manos temblaban al abrir una página que antes había pasado por alto. Allí, en letras casi borradas por el paso de los siglos, encontró una advertencia: quien libere mi espíritu deberá enfrentar a los guardianes de la oscuridad, custodios del equilibrio entre los mundos. El silencio de la biblioteca se volvió opresivo mientras leía esas palabras. La sensación de ser observada se intensificó y, al levantar la vista, notó que una sombra se movía fugazmente entre las estanterías. No era la figura encapuchada que conocía, sino algo distinto, más amenazante, una presencia que parecía medirla, evaluarla. Martina sintió que la parálisis del sueño regresaba, pero esta vez no era la víctima indefensa. Había aprendido a escuchar, a comprender, y ahora debía actuar. Sabía que enfrentaría peligros desconocidos, pero también que su destino estaba inexorablemente ligado a ese mundo invisible. Con el corazón acelerado, cerró el libro y salió de la biblioteca. Afuera, la noche estaba en calma, pero en el aire flotaba una promesa inquietante. Las sombras aún tenían secretos que revelar, y ella sería la llave para desentrañarlos. En el silencio que seguía, un susurro apenas audible la seguía, como un eco distante que le aseguraba que no estaba sola en aquella lucha. El susurro de la noche.
Cada vez que cierro los ojos en medio de la penumbra, siento como una fuerza invisible me aprisiona, inmóvil, como si mi cuerpo se hubiera convertido en una estatua frágil e impotente. Todo comienza con un sueño ligero, una fantasía que poco a poco se torna angustiosa y oscura, hasta que despierto sin poder moverme, atrapado en un limbo entre la vigilia y el sueño. Esa experiencia, que muchos llaman parálisis del sueño, para mí es una puerta hacia un mundo donde los susurros no son simples ecos, sino amenazas palpables. La primera vez que me sucedió, tenía 16 años. Recuerdo haberme acostado exhausto, después de un día interminable en la escuela. Al principio, el sueño fue dulce, pero de pronto sentí un peso sobre mi pecho, una presencia que no podía identificar. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Quise mover un dedo, una mano, pero nada respondía. En la oscuridad de mi habitación, una sombra comenzó a tomar forma. Un ser etéreo con ojos que brillaban con un fuego frío y un rostro difuso que parecía sonreír con malevolencia. Quise cerrar los ojos, pero al hacerlo, la visión se volvía más intensa, más real. Sentí que algo susurraba mi nombre, una voz que no era humana y que prometía secretos prohibidos. Desperté con un grito ahogado y el sudor frío recorriendo mi espalda. Desde entonces, esos episodios se hicieron recurrentes, visitándome en las noches más solitarias, especialmente cuando mi mente estaba agitada o mis emociones a flor de piel. Comencé a investigar, buscando explicaciones en libros antiguos, foros en línea y relatos de otros que, como yo, habían enfrentado esa parálisis aterradora. Descubrí que no era un fenómeno exclusivo de mi mente, sino una experiencia universal que involucraba la incapacidad temporal para mover el cuerpo al despertar o al dormirse, acompañada de alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. Pero para mí había algo más, una conexión con un susurro ancestral, una voz que parecía querer comunicarme un mensaje oculto. Una noche, mientras la parálisis me atrapaba de nuevo, decidí enfrentar al susurro. En lugar de cerrar los ojos con miedo, los mantuve abiertos, fijos en la figura que se acercaba lentamente. La sombra se presentó como un guardián entre el mundo de los vivos y el de los sueños, un mensajero de secretos olvidados y advertencias antiguas. Me habló sin palabras, transmitiendo imágenes y sensaciones. Vi ciudades derrumbadas, rostros cubiertos por la niebla, y sentí la desesperación de almas atrapadas en un limbo interminable. Comprendí que esa presencia no era maligna por naturaleza, sino una entidad que custodiaba el equilibrio entre dos realidades. Sin embargo, su visita era una señal de que mi mente y mi espíritu estaban siendo llamados a despertar a un conocimiento más profundo, a enfrentar miedos ocultos y a reconciliar partes de mí mismo que había ignorado. A partir de esa noche, la parálisis del sueño dejó de ser solo una experiencia aterradora, para convertirse en un umbral hacia la comprensión personal y el autoconocimiento. Aprendí técnicas para relajarme y controlar el miedo, como la respiración profunda y la visualización, que me ayudaron a atravesar esos momentos con calma. También comencé a registrar mis sueños, buscando patrones y mensajes que me guiaran en mi camino. Con el tiempo, descubrí que el susurro de la noche es una metáfora de nuestras propias sombras internas, de los miedos y secretos que reprimimos en la oscuridad de la conciencia. Enfrentarlos es un acto de valentía que puede transformar la parálisis en liberación. Hoy, cuando la noche me atrapa y la inmovilidad se instala, no temo, porque sé que estoy en presencia de un maestro silencioso que me invita a mirar más allá de la realidad tangible. Sé que la parálisis del sueño es un portal, un llamado a despertar la mente y el alma, y aunque el susurro siga resonando en la oscuridad, ahora lo escucho con respeto y entendimiento, sabiendo que en ese silencio inquietante habita la verdad profunda de quienes somos. Una madrugada, mientras exploraba ese umbral,
El susurro se transformó en un canto melódico que penetró mi ser. No era un mensaje directo, sino un enigma que debía descifrar. Sentí que mi conciencia se expandía, como si navegara entre las corrientes invisibles del tiempo y el espacio. Imágenes fragmentadas de mi pasado, presente y futuros posibles se entrelazaban, revelándome que mi destino estaba ligado a aquel guardián y a la misión de preservar el equilibrio entre mundos. Comprendí que la oscuridad no era enemiga, sino un lienzo donde se dibujan las certezas más profundas. Desde entonces, cada noche es un viaje hacia mi interior y hacia la vastedad de ese universo oculto, donde el susurro se convierte en guía y la parálisis en un puente hacia la luz.